Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor. Buenas noches, doctor. Continuaremos entonces con el tema de investigación en nutrición, diseño, caso control, caso testigo. Habíamos indicado que este estudio obtiene como punto de partida casos. Y habíamos recalcado que casos se refiere a enfermos, a personas que tienen alguna determinada enfermedad. Esos son los casos. Como todos los días, en el marco de la vigilancia epidemiológica, yo les envío información, número de casos nuevos de COVID-19, que es decir, número de personas enfermas con COVID-19. Eso que quede claro. Entonces, cuando hablamos de casos, estamos hablando de enfermos, de personas que tienen una determinada enfermedad. ¿Y a qué nos referimos cuando mencionamos controles o testigos? Son las personas con quienes vamos a comparar, pero que no tienen la enfermedad. Es decir, están sanos respecto a esa enfermedad. Por eso se llama caso control. Vamos a agarrar un grupo de enfermos y vamos a agarrar un grupo de no enfermos que lo vamos a llamar control o testigo. ¿Qué características tiene este estudio? Ya les había dicho. Son observacionales, son analíticos. Observacionales porque no vamos a modificar nada en el enfermo. No vamos a cambiar nada. No vamos a influir nada en la persona que tiene la enfermedad. Esa persona tiene un tumor en el pulmón. No vamos a modificar para nada ese tumor. Y son analíticos porque vamos a hacer un seguimiento, pero hacia el pasado, y vamos a identificar factores de riesgo. ¿Factores de riesgo para qué? Para esta enfermedad, en este caso para este tumor, que vamos a asumir que es cáncer de pulmón. El estudio se inicia, les decía, por un grupo de enfermos, personas que tienen una determinada enfermedad. Son los casos y los vamos a comparar con otro grupo que no tiene la enfermedad. Son los controles, son los testigos. Y luego de que hayamos hecho ese seguimiento hacia el pasado, la única forma de hacer seguimiento es preguntando qué pasó en el pasado, vamos a hacer la comparación. Y para esa comparación vamos a utilizar el OR, odds ratio. Esta va a ser la medida que vamos a utilizar, la medida de estadística, odds ratio,
que lo vamos a ver con más detalle en el tema de riesgo. ¿Para qué me sirven estos estudios? Identificar factores de riesgo, factores de exposición en las personas que tienen la enfermedad. ¿A qué se ha expuesto esta persona en el pasado? ¿Ha fumado? ¿Ha aspirado a alguna sustancia tóxica? ¿Qué habrá sucedido? Eso es lo que queremos. Y esa conclusión vamos a sacar luego de hacer el seguimiento hacia el pasado y comparándolo con este otro grupo. No miden prevalencia ni incidencia. Acuérdense de eso. No. Prevalencia te mide el estudio transversal. Incidencia el de corte. Caso control no te mide ninguna frecuencia de enfermedad. Solamente vas a identificar factores de riesgo. Factores de riesgo, factores de exposición. ¿Para qué me sirve? Aparece una enfermedad rara. Hago este estudio y puedo identificar las causas. ¿A qué se ha expuesto? ¿A qué se han expuesto esas personas en el pasado? Ustedes saben, pueden aparecer enfermedades y siguen apareciendo, ejemplo, COVID-19, enfermedades raras, y van a seguir apareciendo. Son lo que llamamos las enfermedades emergentes, ¿no? Emergentes. Me puede servir entonces para identificar las causas. No sabes nada. Primera vez ves algunas enfermedades o los que investigan, entonces indagan en el pasado y eso les sirve identificar las causas y factores de riesgo. Te puede servir también para ver la eficacia de las vacunas. Tengo un enfermo con COVID-19 y le pregunto, ¿te has vacunado? No. ¿No ve? Entonces me sirve también para ver si las vacunas están sirviendo o no. Y en nuestro contexto está clarito. 90 y tantos % de las personas que llegan a UTI, a las unidades de terapia intensiva, no tienen vacunas. A veces hay enfermedades muy raras y que se presentan en un escaso número. Entonces no puedes esperar que haya un montón de enfermos, que se presente gran cantidad de casos para que puedas hacer una investigación, ¿no? Puedes agarrar un número reducido de enfermedades raras y puedes hacer la indagación de sus factores de exposición, factores de riesgo en el pasado. Y otra cosa muy importante, y es una ventaja de este estudio, es de que tú no vas a poder evaluar solamente un factor de riesgo. Puedes identificar varios factores de riesgo al mismo tiempo. Vas a poder estudiar partiendo de la enfermedad y haciendo el seguimiento hacia el pasado. La metodología ya les había dicho, seleccionamos los casos y los controles. Los casos son las personas que tienen la enfermedad. 1, 2, 3, 4, 5. Los controles son los que no tienen la enfermedad. Y también habíamos indicado que se recomienda, no estoy diciendo que sea la norma, que por cada caso haya un control. 5 casos, 5 controles. En algunos estudios, por cada caso ponen 2 controles, o a veces más.
Continuaremos. Se cortó el internet en esta máquina, pero ya lo hemos resuelto. Esperemos que no vuelva a tener problemas. Están viendo la pantalla, ¿no? Estamos en metodología, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces. Les decía de que partimos de dos grupos. Grupo de enfermos, llamados casos, grupos de controles, personas que no tienen la enfermedad. 5-5 es la recomendación, 1-1. Aunque hay estudios que hacen 2 controles por un caso. Hacemos lo que tenemos que hacer para recoger la información. Podrá ser una entrevista, una encuesta, una indagación, vamos a decir de forma general, y ahí vamos a encontrar personas que sí tienen los factores de exposición, son los expuestos, y personas que no tienen el factor de exposición, los no expuestos, en el grupo 1 de casos. En el grupo de controles vamos a tener lo mismo, vamos a tener personas expuestas también y personas no expuestas. Lo que sí es de que vamos a ver de que acá el número de expuestos es el doble en este otro grupo que eran los controles. Y seguramente como resultado de una aplicación de alguna herramienta estadística, vamos a ver es que sí hay diferencia entre estos dos grupos en los casos y controles. Por lo tanto, este factor de exposición se constituye en una causa de la enfermedad. Veremos ahora cómo se seleccionan los casos, es decir, las personas que tienen la enfermedad y que van a participar del estudio. Esos son los casos. Lo que tengo que hacer es definir primeramente lo que son los casos. ¿Cómo voy a definir los casos? Es decir, las personas que tienen la enfermedad. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo por clínica. Por ejemplo, el IMC. A mi estudio van a entrar las personas que tengan IMC igual o mayor a 30. Estoy utilizando clínica. ¿No? Personas mayores, personas que tengan IMC igual o mayor a 30. Estoy utilizando clínica. O también puedo utilizar criterios en el sentido de utilizar signos y síntomas. A mi estudio van a entrar las personas sospechosas de COVID-19 que tengan fiebre, dificultad respiratoria y contacto con un caso confirmado. Me estoy inventando. Podría ser también. No estoy recurriendo todavía a exámenes complementarios. Pero ahora sí, como ejemplo, les puedo plantear que pueden recurrir también para seleccionar los casos a las pruebas complementarias de laboratorio, de imagenología y otro tipo, ¿no? Por ejemplo, podría ser al estudio van a entrar personas que tengan un examen de PCR positivo. Podría ser para COVID-19, ¿no ve? O podría ser que tengan 2 exámenes de COVID positivo con un intervalo de un día, digamos. También podría ser. O también podría ser, los casos van a ser aquellas personas que tengan hemoglobina por debajo de 10 gramos por decilitro. Podría ser también otro criterio en este caso, resultante de estudios complementarios para definir mi caso. Pueden hacerlo así. La muestra, o sea, las personas donde realmente vamos a hacer el estudio de casos y controles deben venir de la misma población. Si es de Cochabamba, Cochabamba. No puedes agarrar la población de casos de Cochabamba y los controles unos argentinos, digamos. Porque los argentinos y los cochabambinos tienen características distintas que podrían hacer variar los resultados, sesgarlo. También es importante especificar en el estudio si los casos representan a la población o si constituyen subgrupos dentro de los casos. Por ejemplo, diabéticos, un subgrupo dentro de los diabéticos, ¿no? Por ejemplo, podría ser solo mujeres, o diabéticos que han sufrido una complicación, o diabéticos que han iniciado el tratamiento con metformina, digamos.
o con hipoglucín, vamos a decir. Entonces podría ser que se presente a toda la población los casos o que se presentan a subgrupos, porque dentro de la población podemos dividir por subgrupos, ¿no ve? Podemos hacerlos. Y se pueden incluir los casos prevalentes o también los incidentes, los casos nuevos o los casos viejos, a eso se refiere. ¿Cómo seleccionamos a los controles, a los que no tienen la enfermedad? Porque hay que compararlos, ¿no? Ya les decía, los controles deben ser representativos de la población que produjo los casos. Por lo tanto, deben salir de la misma población de donde salieron los casos. Acuérdense, no puedes comparar cochabambinos con argentinos, digamos. Va a haber diferencias. Los controles deben ser similares a los casos en todas sus características, excepto en que los casos tienen la enfermedad y los controles no tienen la enfermedad. Esa debería ser la única diferencia. No puedes agarrar un grupo de casos de jóvenes de menores de 18 años y de controles viejitos de 60 años. No. En ambos grupos, casos y controles tienen que ser las mismas características. Edades, digamos, entre 18 y 49 años. Un ejemplo. Glicemia entre, digamos, entre 100 y 120. Podría ser. Provenientes de una determinada población. Entonces, tiene que haber similitud. Lo que decía la anterior clase, tiene que haber comparabilidad. Puede haber una diferencia, pero la única diferencia tiene que ser la enfermedad, porque los casos tienen la enfermedad y los controles no tienen la enfermedad objeto de estudio. ¿Cómo selecciona los controles? Son personas sanas, personas que no tienen la enfermedad, porque los casos seguramente están en los hospitales, ¿no? O están por lo menos registrados en los hospitales. Puedo recurrir a sacar casos, por ejemplo, del registro civil, de la universidad. Hay fuentes de datos, podría sacar de ahí. A eso se refiere. Ahora, ¿cuántos casos por cada grupo? Puede ser uno o pueden ser dos. Y también habíamos dicho que se recomienda elegir a alguna persona amiga, porque generalmente los amigos se parecen. Un grupo de amigos hay características comunes. No, hay características comunes. Muy raro es ver un grupo de amigos donde haya, digamos, todos tengan entre 20 y 25 años y haya una persona de 60 años. Muy raro. No, entonces se recomienda que alguna persona amiga sea parte, o sea, ingrese a ser parte del control. No se recomienda elegir familiares del control porque la exposición es la misma dentro de la familia. Primero, hay características genéticas comunes. Segundo, la exposición es similar en ambos. Por ejemplo, exposición a agua contaminada. Todos los de la familia están expuestos al agua contaminada. No creo que el papá tenga su agua propia, la mamá su agua propia, el hijo mayor agua. No, todos consumen el mismo agua, la misma agua. Lo mismo sucede con la contaminación ambiental. ¿No? Todos se exponen a la contaminación ambiental. Todos consumen también alimentos de la olla común o de la olla familiar. Entonces, porque comparten muchas características y sobre todo los factores de exposición, es que no se recomienda elegir a familiares como parte del control. Número de controles podría ser, como les decía, 1-1. Puede ser más y por eso vas a tener más de un grupo control. 2 grupos de control y un grupo de casos. ¿Cómo elegimos ahora? Ya hemos dicho casos, controles, ahorita nos falta la identificación del factor de exposición. Tengo los grupos de casos, tengo los grupos de controles o el grupo de casos y controles y cómo identifico ahí el factor de exposición que está produciendo la enfermedad en los casos. Entonces, lo que tengo que hacer es tengo que indagar en ambos grupos para identificar quiénes estuvieron expuestos y quiénes no estuvieron expuestos. Tengo que preguntar. Indagación. ¿Cómo voy a sacar la información para preguntarles?
Aquí están las técnicas. Puedo hacer entrevista, puedo hacer encuesta, puedo revisar sus expedientes clínicos, puedo sacar alguna información del lugar donde trabaja. Entonces puedo buscar información de acuerdo a lo que esté investigando. También lo que tenemos que hacer en lo posible es determinar el tiempo de exposición. Estuvo expuesto 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, porque algunas personas exponen durante toda su vida, ¿no? Un trabajador, supongamos, en una fábrica de yeso. Trabaja desde que tenía 15 años y ahora tiene 60. 45 años de exposición. También es bueno entonces determinar el periodo de exposición. En lo posible es bueno utilizar fuentes objetivas de datos. En lo posible, es decir, que se pueda verificar. Porque a veces la subjetividad de las personas o la memoria de las personas nos falla o falla y los datos no son tan objetivos. Para evitar sesgos, porque no nos olvidamos, nos sesgamos. Es decir, le ponemos más atención a uno u otro. Es como el docente, ¿no? El docente se sesga a veces con los estudiantes, le pone más atención al estudiante aplicado, al que saca buenas notas, y deja de lado o le pone menos atención al estudiante que no ha sacado buenas notas en los colegios, en las escuelas, sobre todo se ve eso. Por algún motivo nos sesgamos. Los padres también a veces se sesgan, ¿no ve? Las mamás más preferencia al hijo y el papá más preferencia a la hija. Entonces, para evitar esos sesgos, es recomendable que la persona que recoge la información sobre exposición no sepa si el sujeto es un caso o un control. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos controlando sesgos. Porque si yo sé que la persona que estoy entrevistando es la persona que tiene la enfermedad, probablemente le ponga más atención y indague con más detalle. Una entrevista de 2 horas, digamos. Y sabiendo que la persona no tiene la enfermedad, es un control. Como no tiene nada, y rapidito acabas, ¿no ven? 20 minutos. Aquí le has tomado 2 horas y aquí 20 minutos. Entonces estás sesgando tus resultados porque como personas tendemos nosotros a dar preferencias. Tenemos ciertas preferencias, a veces muy involuntarias. Entonces, para evitar eso, esto es una técnica que se utiliza para controlar sesgos. La persona que recoge los datos no sabe si es caso o es control. El estatus de expuesto debe ser definido al inicio. ¿A quiénes voy a clasificar como expuesto? ¿Quién va a ser el expuesto? El expuesto va a ser el que tiene A, B, C, D. No, porque si no voy a sesgarlo también. Entonces voy a decir, expuesto va a ser aquella persona que ha trabajado en ese ambiente contaminado por 5 o más años. Podría ser eso. Entonces la persona que ha empezado a trabajar recién el año pasado, entonces no entrará. No será clasificado como expuestos. Tenemos que obtener datos sobre los factores de exposición, es decir, los factores de riesgo y también variables confundidoras. Hay que saber discriminar, distinguir, aislar, separar, porque algunas variables vienen juntas. Vienen juntas y no sabemos si ese efecto, esa enfermedad, ese daño, ese caso que vemos se debe a una u otra variable. El ejemplo más sencillo y que seguramente lo han vivido o lo van a vivir es el cigarrillo y el alcohol. Esas dos variables andan juntas. Generalmente la persona que bebe fuma. O por lo menos cuando bebe alcohol, me refiero al consumo de alcohol, fuma. Por eso es que cuando ustedes vayan a locales donde se consume alcohol y no haya control del fumar, van a encontrar mucha gente fumando. ¿No? Y regularmente, cuando no consumen alcohol, no fuman, pero cuando consumen alcohol, un cigarro. Entonces eso nos puede llevar a la confusión. A ver, encuentro un paciente con cáncer de pulmón y voy indagando sobre los factores de riesgo y encuentro los dos factores. Esta persona fuma y consume alcohol. Ahora, ¿cuál de los dos factores de exposición le ha ocasionado el cáncer de pulmón?
porque esta persona fuma hace 20 años y también consume alcohol hace 20 años. A eso se llama variable confundidora. Hay variables confundidoras que nosotros tenemos que poder recolectar los datos y poder discriminar. Luego tenemos que cuantificar la frecuencia de los factores de exposición en los casos y los controles. Lo que les decía, ¿cuán frecuente ha sido la exposición? ¿Se han expuesto de forma continua? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera, ¿no? Como por ejemplo en el caso del cigarrillo. ¿Cuánto tiempo fuma? Hace 20 años. ¿Cuántos cigarrillos? Ha empezado con 2 cigarrillos, he fumado 2 cigarrillos 2 años, después he fumado una cajetilla durante 10 años y los últimos 10 años fumo 2 cajetillas. A eso se refiere. Y finalmente, no podemos sacar conclusiones simplemente observando los datos. Tenemos que utilizar pruebas estadísticas. Pruebas estadísticas para decir si hay asociación entre ese factor de exposición, ese factor de riesgo que hemos identificado con el daño, con el evento, con la enfermedad. Los datos, ya les había dicho, el OTSDATIO es lo que vamos a utilizar. Para lo cual vamos a construir tablas de 2x2. Y aquí está, miren, el resultado se va a manifestar como dice esta tablita. OR igual 0,7. 0,7 es el OR. En el tema de riesgo vamos a interpretar qué significa ese 0,7. ¿Qué significa? En este caso no significa nada, ¿no? 0,7. Más bien es al revés, pero no nos adelantaremos. OTSDATIO entonces la medida de asociación. Hay asociación entre ese daño, entre esa enfermedad, entre ese evento, entre ese desenlace y el factor de exposición o factor de riesgo. ¿Cómo se interpretan los datos? Ya habíamos planteado también. Es importante controlar los sesgos. Y una de las medidas para controlar los sesgos es que el investigador, la persona que recoge los datos, no sepa si la persona no sepa quién es caso o quién es control. A eso se refiere. Ya. Ahora, como el factor de exposición se mide después de haber aparecido el evento, como hemos dicho, partimos de la persona enferma, es posible que el factor de exposición se haya visto influido por el evento. Es decir, causalidad reversa. ¿A qué se refiere? Volveremos al cigarrillo. La persona ha fumado durante 20 años, no los últimos. Pero hace 2 años empezó la enfermedad, el cáncer. Tenía un tumorcito. Y el paciente dijo, creo que el fumar me está trayendo estos problemas y deja de fumar. Eso se refiere a causalidad reversa. La enfermedad ha sido producto del cigarrillo, pero posteriormente el paciente ha cambiado sus hábitos y ya no fuma. ¿Por qué? Porque tiene ese problema, porque se siente mal, porque está eliminando sangre, digamos, y dice, ya no fumaré. Y cuando tú le preguntas, ¿usted fuma? No, te dice. Entonces, ¿qué haces? Tienes que tomar en cuenta ese aspecto e indagarás por mucho más tiempo hacia atrás. No, porque si tú le preguntas, ¿y usted fuma? No te va a decir. Y evidentemente no fuma. ¿Pero por qué no fuma? Porque ya tiene la enfermedad. Y como tiene la enfermedad, alguien le ha dicho, el cigarrillo te está produciendo esos problemas que tienes, ese dolor, esa sangre que eliminas cuando tueces, entonces el paciente deja de fumar. Deja de fumar, pero el fumar ya le ha producido ese problema, ese cáncer. Y cuando tú llegas, le preguntas, ¿usted fuma? No, te dice. Y evidentemente no fuma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener cuidado de interpretar ese dato y recorrer hacia el pasado. ¿Y antes ha fumado? Sí, fumaba antes. ¿Cuándo? Hace 2 años he dejado. Ah, ya ve. Y de ahí empiezas a indagar hacia el pasado y encuentras que este paciente había fumado durante los últimos 20 años de su vida. Y solamente el último año había dejado de fumar porque ya estaba muy mal.
Esa es la causalidad reversa, al revés. No, al revés. El cigarrillo produjo cáncer, eso sería lo esperado. Pero ¿cuál es la causalidad reversa? El cáncer hizo que la persona deje de fumar. No, porque el paciente ya estaba mal. Y así hacemos, ¿no? A veces así hacemos. No estudiamos y nos aplazamos. Y luego, porque nos hemos aplazado, estudiamos. ¿Se dan cuenta? Esa es la causalidad reversa. Es importante determinar el periodo de tiempo en el que el sujeto estuvo expuesto previamente a la aparición del evento. Ya hemos dicho, ¿no? Hay que averiguar cuánto tiempo el sujeto estuvo expuesto. ¿Cuánto tiempo el sujeto era sedentario? ¿Cuánto tiempo el sujeto no consumía carne, digamos? Para poder ya relacionarlo con el evento o la enfermedad. La metodología, en resumen, este es al revés. Es hacia el pasado. Tenemos la población, ya les he mostrado también el anterior gráfico. Tenemos los casos, que son los enfermos. Tenemos los controles, que son los sanos, y realizamos el seguimiento hacia el pasado, preguntando, indagando, encuestando, entrevistando, y tenemos los resultados. Luego comparamos y estadísticamente podemos encontrar algunas diferencias. Y si la estadística me demuestra que hay diferencias entre estos resultados respecto al evento, yo puedo sacar conclusiones. ¿Qué ventajas tiene este estudio? Primero hablaremos de las ventajas. A ver, ¿dónde están las ventajas? Acá están. Son rápidos. No necesitas hacer un seguimiento como en estudios de corte de 20 años, 15 años, ¿no? Aquí puedes hacer, en unos meses puedes hacer el estudio, porque lo único que tienes que hacer es indagar. Y si eres hábil para preguntar, y has ganado la confianza de la persona en estudio, rapidito te va a dar toda la información, ¿no? Y no necesitas esperar que aparezca la enfermedad, porque la enfermedad ya está. Ya está presente la enfermedad, porque había dicho que este estudio parte de enfermos. Entonces ya está la enfermedad y lo que tienes que hacer es preguntar hacia el pasado. Y hay gente que habla tan rápido y habla tan bien que en 10 minutos te cuenta toda su vida. Entonces son estudios rápidos. Son útiles para enfermedades raras, les decía. Aparece la enfermedad, indagas y puedes identificar los factores de exposición. O también para aquellas enfermedades que después de un largo periodo de latencia aparecen. Y no sabes cómo apareció, de dónde. Los cánceres, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de Chagas, esa aparece después de un periodo de 10 a 15 años de latencia o más. Indagas al pasado. Y el resultado del estudio puedes identificar más de un factor de exposición. Puedes identificar 1, 2, 10, muchos factores. Entonces, resaltaremos lo que hemos mencionado. Son estudios rápidos, son útiles para enfermedades largas y de periodo largo de latencia. Puedes identificar, puedes encontrar más de un factor de exposición y su costo económico moderado. No necesitas pasarte años y años esperando que aparezca la enfermedad ya está. Y es más eficiente, ¿no? En el sentido de que no gastas mucho dinero y obtienes buenos resultados. Y en este caso se refiere a la eficiencia a que no necesitas grandes tamaños de muestras. Como dice la diapositiva, muestras no demasiado grandes. Porque a veces no hay, imagínate, aparece una enfermedad rara en un paciente. Entonces no puedes decir, un paciente poquito es. Esperemos que aparezcan miles. Nunca van a aparecer miles. Entonces haz el estudio con ese paciente y ya no más. Desventajas. El control de los sesgos puede ser difícil, ¿no? Hay muchas situaciones que debemos de tomar en cuenta para controlar los sesgos. Les decía, a veces los investigadores, los encuestadores, nos sesgamos sin darnos cuenta. Les planteaba el ejemplo, a veces la mamá sin darse cuenta le da más preferencia al hijo varón. Y el papá más preferencia a la hijita, ¿no ve?
El docente le da más preferencia al estudiante corcho. Entonces es difícil a veces controlar los sesgos. Hay que tener mucho cuidado en controlar los sesgos. Altamente susceptible de sesgos de selección. Es decir, a veces podemos seleccionar mal a las personas, ya sea a los casos o a los controles. Eso se llama sesgo de selección. Sesgo de forma general, ténganlo en cuenta, desde ahora es un error. Sesgo es error. Después les explico qué tipo de error, pero por ahora ténganlo presente. Sesgo es error. Entonces puedes cometer error de selección, es decir, no vas a seleccionar adecuadamente a las personas o vas a seleccionar personas que no deberías seleccionar. Y también sesgo de información. Son enfermedades, algunas que investigamos largas, con un periodo de latencia de 20, 30 años y la persona a veces no tiene toda la información, se ha olvidado. Entonces ahí van a aparecer sesgos de información. Entonces vamos a poner acá control de sesgos difícil. No pueden determinar la secuencia de eventos entre exposición al factor de exposición y evento. Lo que les decía, ¿no? El cigarrillo llevó al cáncer y el cáncer llevó a que la persona deje de fumar. Se va a cortar esto en menos de un minuto para que no nos quedemos suspendidos ahí de forma abrupta. Voy a cortar en este momento y enseguida les mando el siguiente enlace. Ya, tengan paciencia, unos minutitos. Está bien, doctor. Está bien, doctor.